Buenos días con todos chicos, buenos días también quien está conectado, quien está por aquí, un momentito. María Paz creo también está conectada. Buenos días, vamos a iniciar nuestra clase de biología. Hoy día tenemos el tema que ustedes están observando y el título están viendo que es acerca de los seres vivos. El hablar de este tema de los seres vivos es un tema pero bastante amplio en todos los aspectos, porque seres vivos es, bueno, todos los que tienen vida, todos los que están formados por células, organismos que están formados por células, los organismos están formados por células, ¿no? Eh, eso quiere decir, eso quiere decir que el estudio del campo es bastante amplio, pero vamos a ir haciendo un resumen en este tiempo sobre este tema. ¿Ya? Así que al finalizar, les voy a entregar, como siempre, su fichita para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Lo puedan resolver. Todas estas fichas van a ser evaluadas, ¿ya? Va a ser todo esto revisado y evaluado al culminar, en este caso, la clase. Los que están conectados vía Zoom, me lo van a tener que enviar a mi personal, indicando, obviamente, se le va a enviar también la ficha por el grupo, indicando su nombre. No debe indicar ahí su nombre y me mandas las capturas para poderlas revisar. Muy bien, entonces vamos a entrar a ese tema que es interesante. Cuando hablamos de seres vivos, siempre dije, no, el término ser no se puede definir con exactitud, pero si añadimos a la palabra ser, le añadimos vivo, ¿no? Ser vivo o seres vivos, en ese caso sí le podemos dar una definición más exacta. Veamos. Acá. Ahí está. Entonces estamos viendo en nuestra pantalla todo lo que encierra o engloba los seres vivos. Estamos hablando desde organismos que son unicelulares. Cuando hablamos de organismos unicelulares, estamos hablando de aquellos organismos que están formados por una sola célula, pero tienen vida, son seres vivos, por más que estén formados por una sola célula, como el caso de las bacterias, ¿no? Y de algunas amebas. Ahora, de ahí podemos también mencionar organismos multicelulares o pluricelulares, ¿no? Como son los animales y también está el caso también del hombre, ¿no? Organismos pluricelulares. Vamos a ver los niveles de organización. ¿Cómo está organizado un ser vivo? ¿Ya? Vamos a ver cómo está organizado un ser vivo. Y en esa parte vamos a ir desde lo más simple hasta lo más complejo para poder entender acerca de los niveles de organización o cómo está organizado un ser vivo, ¿no? Ojo, cuando yo digo ser vivo, estoy hablando desde el organismo, repito, unicelular hasta el organismo pluricelular. ¿Ya? Bien. Concepto. Vamos a ver. Son aquellos que tienen vida, estamos hablando de los seres vivos, ¿cierto? Son aquellos que tienen vida, significa que realizan una serie de actividades que les permite vivir y adaptarse al mundo. Cuando digo que ellos realizan una serie de actividades, ¿a qué actividades me refiero? Que realizan los seres vivos. Por ejemplo, respiración, digestión, movimiento, reproducción, etcétera. Son actividades que justamente van a caracterizar a los seres vivos. Por eso de ahí viene el significado, ¿no? Seres vivos que tienen vida y que realizan una serie de actividades que les va a permitir vivir y obviamente va a permitir que también se puedan adaptar a un medio, ¿no? Ahora, los seres vivos son, dice, extremadamente diversos en complejidad. Dice extremadamente. Y una palabrita que comí las letras, ¿no? Diversos en complejidad. ¿Por qué? Porque imagínate tú el estudiar a una bacteria y estudiar a un gato o un perro, por ejemplo, ¿no? Que presentan diferentes, aparte que son diferentes especies, tienen diferentes estructuras, diferentes anatomías, ¿no? Es diferente, entre otras cosas. Por lo tanto, esto equivale a ser muy complejo, ¿no? El estudio de cada uno de ellos. Por eso dice, son extremadamente diversos los seres vivos en complejidad, tamaño también, porque algunos son microscópicos,
¿no es cierto? Que no lo podemos ver a simple vista, sino con la ayuda de un microscopio y bueno, y los macroscópicos, que son los organismos visibles a simple vista, ¿no? En inteligencia también y otras características. Veamos complejidad. ¿Por qué le decimos también complejidad? Un ser vivo se organiza en niveles. Un ser vivo está organizado en niveles. Eh, en química ustedes saben que la materia está formado por moléculas, está formado por átomos, ¿sí? Nosotros somos materia. ¿Somos materia nosotros, chicos? Ah, muy bien, Sevilla. Somos materia. Por lo tanto, también estamos formados por átomos, ¿sí? Algunos de los átomos están libres, otros átomos están unidos a otros formando moléculas, pero estamos formados también por átomos, ¿no? El estudio de aquellos elementos químicos o átomos que forman al ser vivo, ese campo de estudio le corresponde a la bioquímica. Bien, vamos a ver la complejidad. Un ser vivo se organiza en 3 niveles. Vamos a ver el primer nivel químico, ¿no? El término químico. Es microscópico, es invisible a nuestra vista y es abiótico. ¿Qué significa abiótico? ¿Qué significa abiótico? Pregunto. Muy bien, va trabajando en un punto, que no tiene vida, ¿sí? Abiótico que no tiene, a estas alturas hay que dominar esto. Biótico, que tiene vida. Abiótico, que no tiene vida. ¿Cuáles son los bióticos que tienen vida? Los animales, las plantas, ¿qué más? Las bacterias, ajá, el hombre, son bióticos. Y abióticos, ya sin vida, el suelo, ¿qué más? El agua, ¿qué más? El aire, etc. Ajá. Muy bien, entonces, estos son los abióticos. Entonces, cuando hablamos y cuando te venga un examen o te pregunten, ¿no? Sobre el nivel químico, características, primero, son microscópicos, porque no son visibles a simple vista. Y la otra característica es abiótico, porque no tienen vida, obviamente, si hablamos del nivel químico. ¿Y por qué no tiene vida? A ver, porque están formados por elementos químicos. Pero aquí estos elementos químicos que forman parte de los seres vivos se les llama bioelementos, ¿sí? Bioelementos. Entonces, ¿qué son los bioelementos? Son los elementos químicos presentes en los seres vivos. En todos los seres vivos van a estar presentes, va a haber presencia de elementos químicos. Ya los que están presentes en los seres vivos se les llaman bioelementos. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, tenemos el nitrógeno, el fósforo, entre otros, ¿no? Son los llamados bioelementos. Ahora, ¿tú te imaginas que estos bioelementos, que te acabo de mencionar algunos de ellos, como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, se uniesen, me formarían moléculas? Ajá. Si estos elementos de manera individual son llamados bioelementos, imagínate ahora que estos elementos se unan a otros elementos que me van a formar biomoléculas. Porque ahora son moléculas, pero son biomoléculas, ¿por qué? Porque forman parte de los seres vivos. ¿Ya? Entonces tenemos biomoléculas que son simples, son las moléculas vitales, importantísimo para todos los seres vivos, entre ellas está el agua, están en los seres vivos, el anhídrido carbónico, etc., ¿no? Presentes en los seres vivos. Biomoléculas simples. Tenemos también las llamadas macromoléculas. Macromoléculas. Macromoléculas, ¿qué son? Moléculas grandes, ¿no? Moléculas grandes. ¿Y cómo se forman estas moléculas grandes o llamadas macromoléculas? Bueno, se van a formar de la unión de biomoléculas. Quiere decir que una biomolécula, ajá, que se une con otra biomolécula, me va a dar una molécula grande o llamada macromolécula. Y entre esas macromoléculas tenemos a las proteínas, tenemos a los glúcidos,
tenemos a los lípidos, tenemos a las vitaminas, a los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Saben ustedes que las proteínas están presentes por lo general, son, es decir, proteína presente en alta, ¿cómo le llamo? Proporción en los animales. Tenemos a los glúcidos, que son llamados también carbohidratos o mal llamados hidratos de carbono, que son los azúcares, los almidones. Los glúcidos tenemos a los lípidos, mal llamadas grasas, porque no solamente los lípidos son grasas, también están los aceites, está la manteca también, entre otros, ¿no? Están las vitaminas, que presentes en todos los vegetales, vitaminas, también en algunos alimentos, y los ácidos nucleicos, ¿no? También conocida como macromoléculas. En los ácidos nucleicos, pues está el ADN y el ARN, lo que ya hemos estudiado en clase. Luego viene la otra parte que también corresponde al nivel químico, que es la asociación supramolecular. Son la unión, ¿ahora de qué? De macromoléculas. Mira, hemos venido de lo más simple, estamos viendo a lo más complejo, ¿no? Entonces, las asociaciones supramoleculares se van a formar de la unión de macromoléculas. Quiere decir que ahora que una molécula grande unida a otra molécula grande me va a dar una asociación supramolecular. ¿Y qué hablamos en este caso? Estamos hablando de algunos órganos u organelos presentes en la célula, como por ejemplo los ribosomas, los mitocondrios, ¿no? Ahora, el virus también viene a ser como la unión de macromoléculas, pero a diferencia, el virus no es un ser vivo. ¿Ya? No es un ser vivo, pero eso no quita de que no sea, o que esté formada por una asociación de supramoléculas. A ver, si han estado atentos, ¿cuáles son esos bioelementos básicos presentes en los seres vivos, los que se encuentran en mayor cantidad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los bioelementos que se encuentran en mayor proporción? Yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Es el chon. ¿Chon cuál es? T de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Todos los que se encuentran en mayor proporción, incluso los llaman también bioelementos primarios, ¿no? Estos. Entonces, por favor, no te olvides cuando te pregunto. Ahí está el grupo CHO. Está. Muy bien. Ya hemos hablado del nivel químico. Ahora ya sabemos que el nivel químico es complejo y hemos hablado también que es abiótico, ¿no? Porque no tiene vida. Ahora vamos a pasar al otro nivel, que es el nivel biológico. Ajá. Si te dice biológico es porque estos sí tienen vida. Y por lo tanto es biótico. ¿Sí? Por lo tanto es biótico. Entonces, ya estamos hablando de organismos propiamente o de algunos elementos o partes que forman parte de los seres vivos, pero en este caso ya estamos hablando de aquellos que ya tienen vida. La última parte que hemos visto han sido las asociaciones supramoleculares, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esa agrupación de asociaciones supramoleculares como mitocondrias, ribosomas, lisosomas, etcétera, que son los organelos, la unión de estas, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar una célula, una célula. Entonces, a partir del nivel biológico ya empezamos a hablar de la célula. Y como nos menciona en la pantalla, estamos viendo en la pantalla, estamos hablando de bióticos, ¿no? O sea, de aquello que tiene vida. Siempre les he dicho a los chicos, y siempre lo voy a seguir repitiendo, ¿no? Una célula, como definición, es la unidad, dice, la mínima unidad biológica, porque tiene vida, fisiológica, porque cumple funciones, morfológica, porque tiene forma, ¿no? Y genética, porque es capaz
de crear individuos semejantes. Es como un individuo en pequeño, ¿no? La célula. Entonces, la célula es el primer nivel biológico, ojo, biológico, es el primer nivel biológico, es la unidad fundamental de los seres vivos. Quiere decir que todo ser vivo, como te dije inicialmente, está formado por células. Puede ser una sola célula, unicelular, o pueden ser muchas células pluricelulares o multicelulares. ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? ¿Pluricelulares o somos unicelulares? Pluricelular. Muy bien. Estamos formados por muchas células. Listo. Ahí estás observando en la pantalla una célula, ¿no? Una célula que se le ha hecho un corte horizontal para que puedas observar el contenido de esto. Avanzamos un poquito. Entonces, es la unidad fundamental de los seres vivos. Ejemplos de células. Ejemplos de células. Tenemos una neurona. Yo cuando te dije que la célula es la unidad biológica porque tiene vida, también dije que es morfológica porque tiene una forma. Y la forma que tiene la célula va a depender de dónde está ubicado y por lo tanto de la función que va a cumplir. Células que tienen forma estrellada, ¿cierto? Como el caso de la neurona. Eritrocitos son esféricas. El caso de la bacteria, por acá no tenemos el ejemplo de la bacteria, que es media rectangular, forma de la bacteria. Bueno, dependiendo, porque hay bacterias que son esféricas, forma de coco, otras son forma de bastones, otras son forma de espiral. Tienen diferentes formas estas células dependiendo, uno, de dónde se encuentra ubicado, porque las células de tu glóbulo rojo no van a ser igual a las células de tu cerebro, porque cumplen diferentes funciones y están en diferentes lugares, ¿no? Para que te des cuenta. Sobre la morfología o sobre la forma. Entonces, esto es la célula. Vayamos ahora a ver los tejidos. Seguimos con el nivel biológico. Ya dije que la célula es la mínima unidad biológica. Te hablé solamente de una célula, pero si ahora te hablo de una agrupación de células o de conjunto de células que se encuentran ubicados, por ejemplo, ¿no? A ver, en tu cerebro, ¿no? Entonces, esas células van a cumplir una función. Las células que se encuentran agrupadas en los músculos, como los miocitos, por ejemplo, están agrupadas, van a cumplir una función. Ojo, pero cuando las células, ya no hablamos de una, sino hablamos de un conjunto de células, estamos hablando de tejido. Tejido, ¿ya? Entonces, ¿qué es el tejido? Es el conjunto de células que tienen función, características y origen similares. Las células de tu músculo, por ejemplo, los miocitos, ¿qué función tienen todas esas células? Las células, ¿qué funciones tienen? De los músculos, ayudan a la contracción, por ejemplo, flexibilidad, elasticidad de tus músculos, ¿no? Funciones. Ejemplo de tejidos tenemos el tejido óseo, que está en tus huesos, las partes sólidas, el tejido sanguíneo, que está formado por los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, ¿no? Tenemos el tejido nervioso y tenemos la epidermis, ¿no? Células de la piel. Entonces, presta atención lo que forma el nivel biológico. Células y tejidos. Célula es una unidad biológica, uno. Y tejido es el conjunto de células. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el otro? Dice órgano. Órgano. ¿Qué es el órgano? Un órgano es un corazón, un cerebro, es la piel, es el estómago, el páncreas es un órgano, ¿sí? Ahora, ese órgano, ¿qué cosa es? Está formado por un conjunto de diferentes tejidos, ¿sí? Que están sobrepuestos, ¿no?
Entonces, un corazón, por ejemplo, es un órgano bastante musculoso. Un corazón es un órgano que es bastante musculoso, está formado por muchas capas de tejido. Es el conjunto de diferentes tejidos, por ejemplo, ya vamos a mencionar al órgano, que es el corazón, el pulmón, el riñón, etc., ¿no? Ya está. Continuamos. Vamos a pasar al siguiente. Listo. Listo. A ver, vamos a ver si se acuerdan. Primero hablamos, estamos hablando del nivel biológico, ¿sí? Mencionamos primero aquí. En el nivel biológico, ¿cuál es el primero que mencionamos? ¿La unidad biológica cuál es? ¿Cuál es el nivel biológico? La primera. Biológico, que tiene vida. ¿Cuál es? La. Muy bien, la célula. Otro punto más. La célula. Después de la célula aquí mencionamos la agrupación de células que me da un el conjunto de células que me da un. Muy bien, ¿qué me da? Tejido, muy bien. Acá también la niña tiene otro punto. Un tejido. Estamos yendo de lo simple a lo complejo. Célula, tejido. El conjunto de tejidos que me da. ¿Y qué? ¿Qué me da el conjunto de tejido? Un músculo. ¿Qué me da? Pero ¿qué cosa es? Es un órgano. Es un órgano. Es un órgano, chicos. ¿Sabes? Célula, repito, célula. Agrupación de células, tejido. Agrupación de tejido es un órgano. Y ahora, ¿qué cosa me va a dar la agrupación de órganos? A ver, tengo, por ejemplo, a ver qué órganos tengo. La boca, tengo la faringe, tengo el esófago, tengo el estómago, tengo el intestino delgado, el intestino grueso, y finalizamos con el recto, ¿no? El ano. Entonces estoy mencionando varios órganos, y ese conjunto de órganos que me da ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué cosa me va a dar el conjunto de órganos? Un sistema. Ajá, me va a dar un sistema. Ahora, ¿qué es la agrupación? ¿Qué cosa es un sistema? Es la agrupación anatómica y funcional de diferentes órganos. Quiere decir que los órganos se encuentran ordenados de manera anatómica, ¿no es cierto? En un individuo, se encuentran ordenados de manera anatómica y funcionan, ¿no? Estas en conjunto. Entonces, vuelvo a repetir lo que es un sistema. Es la agrupación anatómica y funcional de diferentes órganos, ¿no? Ya sabemos que los órganos están formados por un conjunto de tejidos. Entonces, todos esos órganos en su conjunto están trabajando con un fin. Y si yo te mencioné estos órganos, es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, grueso, etc. Entonces, trabajan en común. ¿Para qué? ¿A qué sistema pertenece? Al sistema digestivo. ¿Y cuál es el trabajo en conjunto? Hacer digestión. Ese es el trabajo en conjunto que va a realizar, pues, este sistema. Ahora, ejemplos de sistemas, tenemos sistema digestivo, tenemos el sistema nervioso, el respiratorio, etcétera. El endocrino también, entre otros, ¿no? Voy a preguntar otra vez, a ver, nuevamente, a ver si se lo han aprendido. ¿Cuál es la unidad biológica? Célula. Célula, muy bien.
El conjunto de células, tejidos. El conjunto de tejidos, órganos, me da un órgano. Un órgano. El conjunto de órganos, sistema. Ahora sí. Ahora, ¿qué viene? Uy, lo que acabamos de estudiar último es acerca de sistemas. Y solamente mencioné un ejemplo del sistema digestivo, pero ahora yo te menciono otro sistema. El digestivo, el respiratorio, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, etcétera. Todo ese conjunto de sistemas que me va a dar. vida. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué va a dar? Un animal. ¿Y qué cosa es el animal? Un ser vivo. ¿Y qué cosa es un ser vivo? Un humano. Ser vivo. El hombre, ¿qué cosa es? Es un ser vivo. Es un individuo. Una plantita es un individuo. Un gusanito es un individuo. ¿Creemos nosotros que solamente es un individuo o una persona? No. Un individuo puede ser una plantita, un gusanito, una mosca. El hombre es un individuo. Entonces, cuando hablamos de un individuo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de sistemas que se encuentran unidos e integrados, también de forma anatómica y funcional, ¿sí? De forma anatómica y funcional. A todo está encerrado en un solo ser, en un solo individuo. Ejemplo de individuo, tienes el perro, tienes el león, tienes un árbol, tienes una planta, puede ser una mosca, etc. Ahí está. Los individuos pertenecen a las diferentes especies, ¿no? Y estas especies obviamente están poblando nuestro planeta, ¿no? En la imagen se muestra, por ejemplo, a un par de individuos, ¿no? Tenemos ejemplos de individuos de dos reinos que son muy distintos, porque uno pertenece a las plantas, ¿no es cierto?, al reino plantae, y en el caso de la oveja, pertenece al reino animal, ¿no? Son dos individuos que son de diferentes especies, pero el hecho que sean de diferentes especies no quita de que sea un individuo. Avanzamos. Voy a seguir preguntando. A ver, ahora, vamos a pasar al otro nivel. Ahora sí. Vamos a ver si se acuerdan. Empezamos. A ver, calmados. A ver, primero. Estamos hablando de nivel biológico, todo lo que tiene vida. El primero es célula. Conjunto de células, el conjunto de tejidos, órganos, el conjunto de órganos, el sistema. Muy bien, el conjunto de órganos será un sistema. Ahora, si yo te digo el conjunto de muchos sistemas, ¿qué me va a dar? El individuo. Individuo, un solo individuo. ¿No sé? Porque un solo individuo está formado por muchas células. Muy bien, listo. Hasta esta parte nos quedamos con lo que es, pasa hijo, con lo que es el nivel, ¿no es cierto?, individuo. ¿Qué hay haciendo? Vamos ahora al nivel ecológico. Nivel ecológico. A ver. El nivel ecológico, característica del nivel ecológico, es macroscópico. ¿Qué es macroscópico? Quiere decir que es grande. Macro es grande. Micro es pequeño. No son prefijos. Micro es pequeño. Macro es grande. Entonces, macroscópico quiere decir que estamos hablando de algo que es grande, visible a nuestra vista. Otra característica, en el nivel ecológico, ¿quiénes participan? ¿Quiénes están presentes? Aquellos seres que son abióticos, o sea que no tienen vida, y también están presentes los seres bióticos que tienen vida. Por ejemplo, estamos viendo en nuestra pantallita que a estos animalitos que son tan lindos y hermosos, me parece un caballero con terno, ¿no? Me encanta
Estamos viendo los pingüinos. ¿Ve? Ellos viven en un determinado ambiente, espacio, territorio, su hábitat, ¿no es cierto? En lugares fríos, pero también quiero que observes, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras a su alrededor? Están en un ambiente, ¿no? Determinado donde ellos se van a desarrollar. Pero ¿qué encuentras en su alrededor? Vemos un suelo, vemos también las temperaturas bajas, vemos humedad, ¿qué más podemos observar? El aire, etcétera. Entonces, cuando hablamos de nivel ecológico, estamos hablando como característica que es un nivel macroscópico, porque estamos hablando de animales o seres que son grandes, y quienes más están presentes, no solamente los seres vivos, sino también los que no tienen vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos, repito, de ese nivel ecológico, estamos hablando de lo que vendría a ser también ecosistema, ¿no? Tocar un poco de lo que es el sistema, la relación estrecha que hay entre los que tienen vida y los que no tienen vida. Nosotros no vivimos aislados, nosotros no estamos apartados, nunca vamos a estar apartados, porque si hablamos a nivel ecológico, estamos relacionados con nuestro entorno. En nuestro ambiente ahorita, por ejemplo, tú puedes decir, estar solo en un salón, pero sin embargo, estamos rodeados de otros elementos. ¿Qué hay en el ambiente? Bueno, siempre hay bacterias, ¿sí o no? Hay aire, del oxígeno que necesitamos para respirar. Entonces hay una relación, eso se llama interrelación entre los seres vivos con su medio ambiente o con lo que está en el medio ambiente. ¿Ya? Y eso le corresponde este estudio a la ecología. Veamos, en ese nivel ecológico, población. ¿Qué observo en mi pantalla? Estoy observando a un conjunto de individuos que son de la misma especie, ¿sí o no? Son de la misma especie. O ves ahí donde están los pingüinos, ves un pato, o ves una gallina, no, ¿no es cierto? Todos son de la misma especie. Entonces, cuando veo individuos que son de la misma especie, estoy hablando de población. ¿Qué es la población? Es la agrupación o es el conjunto de individuos de una misma especie, ¿no? Y obviamente, si son de la misma especie, estamos hablando de una agrupación es porque están juntos, ¿no? Y están ubicados en un determinado lugar, en determinado tiempo y espacio. Ejemplo, si hablo de manada de leones, imagínate, ¿no? La manada de leones, por ejemplo, todos son leones, ¿no? Estamos hablando de población. Rebaño de ovejas, población de ovejas, ¿no? Bandada de palomas, también igualito, ¿no? Agrupación de palomas. Entonces, individuos de la misma especie es hablar de población. Veamos. Algunos ejemplos simples de 4 tipos de población, dice población, vamos a ver acá, serían los siguientes. Veamos la población familiar. En una población familiar, por ejemplo, en el caso de los leones, es una población familiar, hay un macho y hembras, ¿no? ¿Sí o no? Cuando en una familia están las crías, están los cachorros. Una manada de leones está compuesta primero que nada por el macho y la hembra que tienen una numerosa descendencia, imagínate, ¿no? Y que en muchos casos pueden estar conformadas por varias hembras, porque eso se ve por lo general, no quiere decir que siempre sea, ¿no? Por lo general, está conformada por varias hembras y un solo macho, que es el que domina al grupo. Entonces, la familia humana también podría ser un ejemplo de ello, ¿no? De lo que es una población familiar. Sobre todo la función que cumple o que desempeña, ¿no? Población familiar. Ya sabes que población es agrupación de individuos de la misma especie. Listo. La población gregaria. A ver, es la relación que hay entre los individuos, ¿no? De la misma especie. En la población gregaria, los cardúmenes de peces, estamos hablando de cantidad de peces, población de peces, cuando hablamos de cardúmenes, los cardúmenes de peces a los que se suman individuos sin importar su filiación o procedencia genética, dice, movilizándose de manera conjunta
comiendo de manera conjunta y garantizándose mejores probabilidades de supervivencia que estando en solitario. Por lo general, los peces andan en conjunto, ¿sí o no? Andan y van, se trasladan, por dicho, en cantidad. Ellos se están trasladando. Con la intención de buscar sus alimentos, con la intención también de protegerse, ¿no? Ahí está. Tenemos la población estatal. Veamos la población estatal. El ejemplo ideal de población estatal es una colmena de hormigas, ¿no? Bueno, de abejas, ¿no? Dentro de abejas, dentro de la cual coexisten numerosos individuos, cada uno de ellos dotado de una función. Si hablamos de una colmena de abejas, ¿no? Los individuos cumplen una función determinada. Son muy organizados, ¿no? Así también como el caso de las hormigas, también son muy organizados, ¿no? Para buscar su alimentación, su protección, etc. Entonces, este ejemplo ideal, como le decía, es una colmena de abejas, dentro de la cual coexisten numerosos individuos y cada uno está dotado de funciones muy específicas, ¿no? Unos son obreros, otros son soldados, machos, fecundadores y una reina que es la que deposita los huevos, ¿no? Ninguno de ellos puede vivir por separado. Quiere decir que siempre ellos van a estar juntos, trabajando en conjunto. Ese es el trabajo de manera organizada. La población colonial. Seguimos hablando de población, recuerden que lo voy repitiendo a cada rato, individuos de la misma especie, ¿no? La población colonial. Un buen ejemplo también lo constituyen las poblaciones de corales en el fondo de los mares, donde se esparce lentamente y extienden su colonia sobre el lecho marino o sobre piedras, ¿no? Compartiendo entre individuos una misma masa corporal. Los corales no están solos, ¿sí? Ellos no se desarrollan solos, de manera individual. No se desarrollan de manera grupal, en cantidad, ocupando un espacio y formando una gran masa, ¿no? Una masa corporal, forman estos corales. Es más, esta masa de corales sirve, por ejemplo, como lugar o ocupan un espacio algunos otros animales de que son de otra especie como una forma de protección o de esconderse de algunos depredadores. Algunos peces se esconden, por ejemplo, sus corales, ¿sí? Para protegerse de los depredadores. Muy bien. Comunidad. Vamos a ver el otro, ¿ya? Hemos visto lo que son poblaciones. Ahora vamos a ver lo que es comunidad. Lo que es comunidad. Si hemos dicho que la población está formada por un conjunto de individuos que son de la misma especie, que será una comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones en un lugar y tiempo determinado, llamado o llamada también biocénsis. En este caso, en las comunidades no va a haber solamente una sola especie, son diferentes especies que se pueden agrupar, ¿no? Entonces, comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies, ¿ah? Un perfecto ejemplo de comunidad biológica podemos hallarlo en un jardín. ¿Qué cosa encontramos en un jardín? Un jardín es una comunidad. ¿Qué encontramos en un jardín? Plantas, vida. Plantas. ¿Qué más encontramos? Gnomos de tierra. Gnomos. ¿Qué más encontramos en el jardín? Gusanos. Gusanos, muy bien. O sea, encontramos plantas, encontramos en un jardín también plantas de diferentes especies, porque no solamente vamos a encontrar un tipo de planta, vamos a encontrar diferentes flores también, y son de diferentes especies. Entonces, es un ejemplo clarísimo
de lo que es una comunidad. Presencia de organismos de diferentes especies, ¿sí? Que están ubicados en un determinado lugar y espacio, ¿no? Muy bien. Así como este ejemplo de jardín. En este jardín, ¿no? En él podemos identificar diversas poblaciones vegetales. Podemos encontrar un césped, los arbustos florales, quizá un par de árboles frutales, todo lo que podemos encontrar en un jardín, ¿no? Árboles frutales, junto con poblaciones, puede haber hongos también, y puede haber otras poblaciones de animales, pueden haber hormiguitas, pueden haber lombrices de tierra, escarabajos, pájaros, etcétera. Todo lo que podemos encontrar en un jardín grande de repente, ¿no? Entonces, ¿son de diferentes especies? Sí. Organismos de diferentes especies que van a formar una comunidad. Muy bien. Dicho esto acerca de las comunidades biológicas, pueden ser esas de diferentes o de diversos tipos. ¿Ah? Veamos a ver. Vamos a ver ahora un poquito sobre las comunidades. Así como hemos mencionado a la población, diferentes tipos de población, ahora vamos a ver también sobre las comunidades, diferentes tipos de comunidades. Listo. Veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos fitocenosis. Fitocenosis es el conjunto de especies vegetales de un hábitat. Entonces, la fitocenosis es el conjunto de especies vegetales. Fito, estamos hablando de vegetales, ¿no es cierto? Que obviamente se crece o se desarrolla en un determinado lugar, espacio, ¿no? O en un hábitat, ¿no? En su hábitat. Fitocenosis, conjunto de especies vegetales de un hábitat. Zoocenosis, zoo, prefijo animales, es el conjunto de especies animales de un hábitat. Estamos hablando de conjunto de especies animales, ¿no? Microbiocenosis, ajá, estamos hablando, recuerden que biocenosis quiere decir seres bióticos que tienen vida, biocenosis. Y microbiocenosis, estamos hablando de algo muy, muy pequeño, que es el conjunto de microorganismos de un hábitat. Conjunto de microorganismos de un hábitat, o sea que no son visibles a simple vista. También se puede hablar dentro de lo que son comunidades, dentro de lo que son comunidades, en otro caso, ¿no? También se puede hablar de agrobiocenosis. Ahora, ¿por qué agro? Agro que tiene que ver con suelo, agro tiene que ver con tierra, ¿sí? Es para referirse a las poblaciones de animales y vegetales de un campo, ¿no? Un campo que es cultivable, como en las granjas que han sido creadas por las mismas especies o en este caso que han sido creadas también por el hombre, ¿no? Entonces hablamos de agrobiocenosis, ¿no? Comunidades existentes en campos cultivables. Está microbiocenosis, por ejemplo, el microbiocenosis puede ser una bacteria porque es microscópico. En la primera imagen vemos fitocenosis vegetales, zoocenosis en la otra imagen, conjunto de animales que ocupan un espacio, no un área. Y este es el caso de agrobiocenosis,
sobre un suelo de cultivo que está siendo pues poblado por animales también de especies que son diferentes o por individuos diferentes, o solamente es animales, ¿no? Vamos ahora a lo que es ecosistema. Ecosistema. Ecosistema es la unidad ecológica, dice, es la unidad o una unidad ecológica. Se determina por la relación de los seres vivos y su medio ambiente. Eso es ecología, chicos. Lo que te mencioné hace un momento, lo que te expliqué, la relación entre los seres vivos con nuestro medio ambiente. A ver, por ejemplo, ¿nosotros necesitamos el agua? Sí. ¿Y dónde encontramos el agua? En nuestro medio ambiente. ¿Sí o no? En nuestro entorno, etc. Encontramos el agua. Entonces, hay una interrelación entre ellos, ¿no? Entre los seres vivos y su medio ambiente. A ver, ¿qué más, por ejemplo? ¿Cómo está relacionado? ¿Necesitamos del oxígeno que está en el aire? Sí. Somos nosotros seres bióticos y abióticos de lo que está en el ambiente. Hay una interrelación. Entonces, esto le corresponde al ecosistema, ¿no? Es la unidad ecológica. Se determina por la relación de los seres vivos y su medio ambiente. Ejemplo, una pradera africana, un bosque amazónico, etcétera, ¿no? Que están formados por individuos de diferentes especies y su relación con su medio ambiente. Luego viene bioma. Estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Más complejo también. Bioma. ¿Qué es un bioma? Es la relación de la flora y fauna con diferentes ecosistemas. A ver, ya mencionamos lo que es un ecosistema, ¿cierto? Por ejemplo, un pequeño ecosistema puede ser, por ejemplo, una laguna. Es un ecosistema, ¿sí? ¿Dónde vemos otro ecosistema? A ver, más simple. Un acuario es un ecosistema. ¿Sí? Si te digo yo de laguna, una laguna, ¿por qué es un ecosistema? Porque está formado por diferentes comunidades, ¿sí? Y poblaciones mucho más grandes. Ahora, ¿qué es un bioma? Es la relación de la flora y fauna con diferentes ecosistemas. O sea, estamos hablando no de un ecosistema, estamos hablando de conjuntos. Estamos hablando de conjuntos de ecosistemas, ¿no? Y ese conjunto de ecosistemas me va a dar un bioma. Estamos hablando de comunidades mucho más grandes. Y ahora biosfera, ¿qué cosa viene a ser biosfera? A ver, veamos. Es el conjunto de todos los ecosistemas grandes existentes en la Tierra. Entonces, en nuestro planeta Tierra, ¿cuál viene a ser la biosfera? Recuerda, biosfera es todo el conjunto de ecosistemas que están en nuestro planeta y la relación que hay entre las comunidades donde hay diferentes especies con el lugar, el espacio, el tiempo en el cual ellos están ocupando, ¿no? Entonces, biosfera, repito, es el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra. Listo. Vamos a ver ahora sí el tema principal, que es lo que vas a poder desarrollar en tu ficha, que es acerca de las características de los seres vivos. A ver, ¿cómo yo sé que es un ser vivo? Porque a veces confundimos a ciertos partículas que existen, ¿no? Que no son seres vivos, no son seres vivos, y tendemos a equivocarnos. Pero ¿cuáles son esas características que me hace saber a mí que es un ser vivo? Es fácil, ya tú lo sabes. Primero, la organización estructural. Dice, presenta un conjunto de estructuras que les posibilitan alimentarse, reproducirse, moverse de un lugar a otro. Algunas de estas funciones son la digestión, la excreción, la nutrición y la respiración. Avanzamos. Si dice que tienen una organización estructural,
Y también nos dice que está formado por un conjunto de estructuras que hace que ellos se puedan alimentar, se puedan reproducir o puedan mover. ¿Cuáles serán esas estructuras? ¿Cuáles creen ustedes que serán esas estructuras que les va a ayudar, por ejemplo, a que hagan digestión? La presencia de órganos, ¿sí o no? ¿Sí? Para que pueda hacer digestión, tiene que haber órganos que ayuden en la digestión. Un sistema digestivo, estructuras, excreción, también hay órganos que van a ayudar a la excreción, la nutrición, la respiración, etcétera. Entonces, estos que te acabo de mencionar, que son estructuras, como lo mencionan acá, que básicamente son los órganos, van a ayudar a que estos seres vivos puedan cumplir esas funciones y puedan, por lo tanto, existir, se puedan desarrollar, puedan existir. Porque si un ser vivo no se alimenta, se muere, ¿sí o no? Se muere, etc. Movimiento, entre otros, obviamente, ¿no? Entre otras funciones. Un momentito, por favor. Listo. Otra de las características de los seres vivos es el movimiento. Dice, tal vez sea una de las características más claras, más evidentes en los seres vivos. Las plantas y animales son capaces de generar movimiento. Quizá no todo se traslade, pero sí hay movimiento, ¿no? Entonces, esta es característica también de los seres vivos. Veamos por acá, a ver. ¿Ah? ¿No? Ese es un ejemplo de lo que es organización estructural y de aquellas estructuras que van a ayudar o facilitar, por ejemplo, lo que es la alimentación, ¿no? La alimentación. Ese es un ejemplo. Y si hablamos nosotros de movimiento, ¿ah? Es una de las características importantes de los seres vivos, ¿no? Tanto de las plantas y animales, el movimiento. Veamos. A ver, otra característica es el metabolismo. Otra característica es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? A ver, es una de las preguntas que va a venir en la ficha. ¿Qué es el metabolismo? Ojo, todos les voy a traer una ficha, es que no tienen nada que copiar por el momento porque les voy a dar la ficha, ¿ya? Solamente quiero que prestes atención. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo? Es obtener y utilizar la energía contenida en los nutrientes para realizar sus funciones vitales. Por eso es importante, por ejemplo, una de las funciones es la digestión. Es muy importante en la alimentación hacer digestión. ¿Por qué? Porque al nosotros alimentarnos y comer alimentos saludables, van a ver, chicos, tranquilos. Vamos a obtener a través de los alimentos, vamos a obtener la energía necesaria para poder pues, desenvolvernos, para poder desarrollarnos, para hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, el metabolismo viene a hacer eso, ¿no? Es obtener y utilizar la energía que está contenida en los nutrientes para realizar tus funciones vitales. He ahí la importancia de una buena alimentación. A ver, veamos. Otra característica es homeostasis. El ser vivo mantiene condiciones internas relativamente constantes para mantener viva y funcionar, para mantenerse viva y funcionar eficazmente.
Homeostasis tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con aquella capacidad de mantener o permanecer viva, de mantener o permanecer viva y funcionar eficazmente. O sea, desarrollar en cada uno de los individuos un equilibrio en cuanto a la cantidad de, por ejemplo, nutrientes que va ingresando el organismo. ¿Sí? Yo puedo tomarme un ejemplo sencillo. Yo puedo tomarme 4 o 5 litros de agua, pero solamente mi organismo va a recibir la cantidad que necesita. El resto va a ser expulsado. O sea, nuestro organismo mantiene un equilibrio, ¿cierto? Exacto de lo que va a requerir para nosotros. El resto va a ser eliminado, va a ser expulsado. Homeostasis. A ver, ¿qué más? Vamos a ver. Los seres humanos, otro ejemplo, los seres humanos mantienen su temperatura a 37 grados, ¿sí o no? Yo puedo estar en un lugar frío, pero mi temperatura se va a mantener. Ese es equilibrio homeostático. ¿Sí? Tengo obviamente que protegerme, porque si estoy en un lugar frío me tengo que abrigar, ponerle trompas, casacas, mantenerme, ¿no? Porque es un lugar frío. Pero mantengo, ¿sí?, en equilibrio ese rango de temperatura. Homeostasis. Adaptación. Los seres vivos poseen la capacidad de acomodarse a los requerimientos que les impone el ambiente. Es decir, se readaptan. Yo no sé si ustedes han llegado, bueno, en mi caso, ¿no? Así brevemente, yo cuando las veces que me gusta ir a pasearme en vacaciones o viajar, me voy a veces a la sierra y me gusta contratar tours y yo me voy pues, contrato tours para ver de cerca los nevados, ¿no? Pues las cordilleras La Viuda, por ejemplo, cordillera La Viuda allá. Y es un lugar pues donde la temperatura es, y la altura, ¿no? Llega a más de 4.800, 4.700 creo que llega la altura. Ya ves, y el frío es tan intenso, llego como que algo como que te choca, ¿no? Cuando tú llegas a ese lugar, ¿no? Pero después de un ratito, ¿qué pasa? Tu cuerpo se adapta, ¿sí o no? Se adapta. Adaptación. Posee la capacidad de acomodarse a los requerimientos que les impone el ambiente, es decir, se readapta. Pasamos, no sé quién está por acá. El tiempo. Con esta partecita descansamos, ya un ratito. Excreción, otra característica de los seres vivos, excreción. Como resultado de las funciones vitales de los organismos, se generan productos que son de desecho. Se generan productos que ya nuestro cuerpo solamente recibe la cantidad necesaria, ¿no? Homeostasis. Mantiene un equilibrio lo que el cuerpo requiere. El resto lo elimina. Entonces, esos productos de desechos tienen que ser eliminados porque resultan dañinos, resultan nocivos. Esto puede contaminar nuestra sangre. Viene a ser bastante perjudicial y peligroso que nuestro organismo quede en ese producto de. Imagínate tú, una persona que tenga problemas de insuficiencia renal, quiere decir que su riñón no funciona y los riñones se encargan de hacer la orina. ¿Dónde van todos esos productos de desecho? Si los riñones son los que se encargan de hacer la orina y van a ser eliminados. ¿Cómo va a eliminar? Esa persona se está contaminando, porque no, sus riñones no trabajan. Tiene que hacerle otro tipo de procedimiento. Está conocido como hemodiálisis. Diálisis hemodiálisis. Tienen que hacerle esa práctica. Es peligrosísimo porque la persona puede morir por contaminación a la sangre. Porque en la sangre van todos los productos de desecho que deben ser eliminados y llevados desde los riñones para ser formados en orina. Pero como no hay riñones, en el caso de esas personas o pacientes que sufren de esto, pues lamentablemente tienen que usar otro procedimiento. Reproducción. La reproducción, esa característica permite la continuidad
de las especies en el planeta. Obviamente, ¿no? Si no hay reproducción, la especie ahí queda, muere, desaparece, se extingue. Se define como la capacidad que tiene todo ser vivo para dar origen a un nuevo ser. Hay reproducción sexual, donde participan gameto masculino, gameto femenino, la reproducción sexual. O sea, hay dos progenitores, ¿no? El masculino del espermatozoide, el femenino del óvulo. Reproducción sexual, participan dos. Y la reproducción asexual, no hay progenitores. Solamente es una sola célula que va a reproducirse, ¿no? Ya por hay diferentes tipos de reproducción asexual. Entonces, ¿quiénes, en qué organismos vemos ese tipo de reproducción asexual? En las bacterias, en la estrella de mar, en los anhelos, ¿no? Ejemplos de reproducción asexual. Crecimiento, crecimiento. Todos los organismos vivos aumentan de tamaño durante el transcurso de su vida. Este fenómeno se conoce como crecimiento. ¿Por qué crece un organismo? Porque sus células han crecido o porque sus células han aumentado. Eso es el crecimiento. Ejemplo de excreción y órganos encargados de la excreción, ¿está? La reproducción, la rapidez con la cual estos organismos se reproducen y tenemos el crecimiento, vemos una plantita, ¿no? Está en su proceso de desarrollo. Muy bien, vamos a tener un descansito de 10 o 15 minutos. ¿Sí, chicos? Por favor, regresa. No demoren, ¿ya? No demoren. Muy bien, chicos. Entonces regresamos. Vamos a tener un pequeño break de 15 minutos.